¿Qué cree que pasó y qué cree que debe ocurrir ahora? Yo creo que lo que sucedió fue que en las últimas semanas se fue viendo un fenómeno que iba creciendo, que era que en el reporte de los fallecidos se encontraban demoras cada vez mayores. Claro. Y de mayor magnitud, o sea, digamos que representaba una proporción cada vez más importante. Esto se dio en las últimas semanas. Hubo dos investigadores, que son Mauro Infantino y Federico Tiberti, que lo empezaron a advertir. Yo también los acompañé en esto, digamos, en los tweets, etcétera. Y esto fue tomando estado público. Cuando fue tomando estado público, cada vez hizo un fenómeno más caliente. Bueno, allí creo que el gobierno de la provincia tomó el toro por las astas en ese sentido y comenzó a revisar la información. Y ahí se encontró con que, digamos, había enormes fallas metodológicas en la recolección de la información. Y entre esas fallas, además de los atrasos, se encontró con una enorme cantidad, como decía Maxi, una proporción importantísima de fallecimientos que no estaban ni siquiera registrados, porque estos no son los que tenían retrasos, estos son nuevos. Son nuevos, claro. Y esto tiene que ver porque entrecruzaron diferentes fuentes de datos. Ahora, ese proceso de entrecruzamiento, esa plataforma para comenzar a consolidar la información, es algo que se debió haber hecho al principio. Claro. Uno puede entender que al principio de la pandemia uno tiene que cierto ajuste de las metodologías, claro, y hay una suerte de curva de aprendizaje, pero que a los 7 meses es realmente inadmisible. Por un lado, es correcto y está bien que se transparenten los datos. Por supuesto, bueno saber siempre la verdad. Exactamente. Pero reconocer los errores. Claro. Ahora, convertir eso en una gesta épica, claro, donde de golpe, digamos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires o el Ministerio de Salud son los expertos en recolección de la información y proponen esto para todas las jurisdicciones, me parece que es una exageración. En realidad, la mayoría de las jurisdicciones tienen los datos bastante bien, más allá de que estos retrasos existen. Seguro. Pero de muchísima menor magnitud. Claro. Pero además hay un tema más, Alfredo. Dado que el número de casos que se reportan todos los días, hoy hubo creo que cerca de 13.000, 12.000 y pico, sí, tremendo, que son los casos confirmados, en general están muy relacionados con los testeos y con la estrategia de testeo. Nosotros sabemos que en la Argentina existe un subtesteo muy importante. Por lo tanto, el número total de infectados probablemente esté en un rango de 10 veces el número de casos confirmados. Seguro. El único indicador duro que existe para poder conocer el número de infectados totales son las muertes a través de la tasa de letalidad. Claro. ¿Esto qué implica? Implica que nosotros, si no tenemos y las muertes es un dato duro y que se supone que es un dato confiable. Entonces, si no tenemos ese dato, si no lo conocemos de manera precisa, entonces tampoco conocemos el número de infectados totales y no podemos evaluar la trayectoria de la epidemia. Estamos como sin bitácora, como sin brújula. Claro. Ese es el problema. Y por supuesto que lamentablemente también pone en velo de duda muchos otros datos reportados. Entonces me parece que es bueno por un lado que se haya reconocido esto, es bueno que los datos se transparenten. Esto también tiene que ver, y por ahí me hago un poquito de propaganda, porque nosotros en nuestra gestión desarrollamos el módulo del sistema, digamos una modernización del módulo del sistema de vigilancia epidemiológica, poniendo una plataforma disponible en la nube, en la web, con aplicaciones que permiten interoperar con todos los sistemas informáticos jurisdiccionales, lo cual hizo muchísimo más sencillo, por suerte, claro, para poder en este momento poder registrar muchísimo mejor. El SISA, este módulo, este sistema nacional, tiene que ser la vía final común de reporte. No se puede generar otro sistema como se está proponiendo. ¿Cómo han manejado en ese aspecto, Ginés, diciendo que el dengue más importante, que hay una gripecita que lo sorprendió que llegara? Yo creo que uno puede decir que hubo varias etapas en la trayectoria de la epidemia en nuestro país. La primera fue claramente en las primeras semanas una minimización, una subestimación, tal vez un ninguneo del impacto que iba a tener la epidemia con estas declaraciones por ahí desafortunadas de Ginés, pero que también resultaron en imprevisiones, como la falla de los controles de entrada de los viajeros que venían de países con la alta circulación viral, o en la falta de compra de test. Luego después se puso el presidente al hombro esto y comenzó a gestionar la pandemia con el apoyo total de la sociedad y consiguió altísimos índices de aprobación social y el apoyo cerrado de la oposición, de Juntos por el Cambio.
Ahora, claro, después lo que pasa es que utilizaron a la cuarentena como el único instrumento, como el único recurso para controlar la epidemia, cuando claramente no doblega el virus, ni es un remedio para la enfermedad, dilata la maduración. Y si no se acompaña de otras medidas para poder mitigar la epidemia, como el testeo, el trazado, el aislamiento de contactos, que es lo que se debió haber hecho al principio, cuando lo decíamos desde la Unión Cívica Radical, lo decíamos de la Fundación ALEM, en mayo, a principios de mayo, hace más de 4 meses, no nos escucharon, no se hizo, se agarraron de la cuarentena y claro, después empezaron con el del enamoramiento a el entrampamiento y allí comenzaron los discursos antinómicos, cuarentena o muerte, salud, economía, que la verdad que nos hicieron muy mal. Muy mal, y hubo mucha cosa triunfalista y soberbia al principio, que la verdad es que no resultó finalmente, cuando uno ve, digamos, al final del día qué es lo que está pasando, hay un enorme hartazgo, una enorme frustración y una enorme desesperanza y sufrimiento, lo que decía Maxi.